Al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador también en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. La empresa Integralia, por cierto, Luis Carlos, te saludamos, buenas tardes, presentó el 10º reporte legislativo y todo esto viene muy a cuento, toda vez que estamos estrenando Cámara de Diputados a partir de ayer. ¿Cómo estás, Luis Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, Pepe, muy buenas noches. Y efectivamente está iniciando una nueva legislatura y creo que con base en la información de este análisis que hicimos del reporte legislativo de la legislatura que terminó hace 2 días, se prevén varias cosas, Pepe. La primera es que habrá un poco más de deliberación. En los 3 años anteriores esto se canceló, porque recordarás que el presidente pedía que no se le cambiara ni siquiera una coma a sus iniciativas. Y eso significó que se aprobaron cosas que a veces eran inconstitucionales o simplemente no hacían sentido. Y tenemos que el mayor número de leyes y reformas aprobadas están en litigio en la Suprema Corte, justamente porque muchas de ellas no cumplen con criterios básicos de legalidad y constitucionalidad. Y el otro tema es que la aplanadora de Morena, como antes la ocurría con el PRI en el siglo XX, impedía una deliberación, un intercambio de razones, y en ocasiones esto se convirtió en un diálogo de sordos. Esto va a empezar a cambiar un poco porque ya no tiene tanta fuerza Morena, la sigue teniendo, pero no la aplanadora que tenía, y esto los va a forzar a 2 cosas. Primero, tienen que convencer al Partido del Trabajo y al Partido Verde de acompañarlos, porque sin ellos no puede aprobar el presupuesto ni siquiera leyes. Y después tiene que ir con los otros partidos en caso de que quiera hacer reformas a la Constitución. Entonces, en el caso de la Cámara de Diputados, creo que esto permite ver un poco más trabajo legislativo y menos trabajo de imposición. Vamos a ver más oposición, entonces, más activa la oposición. Sin duda, hace 3 años la oposición llegó un poco asustada, eran muy pocos. López Obrador acababa de ganar una elección con una fuerza muy potente, nadie sabía qué era, muchos legisladores eran amenazados, y yo creo que después de 3 años esto ha cambiado un poco, y por lo tanto lo que podemos prever es que ya tengan más fuerza, son más, ya tienen menos miedo, y creo que eso ayuda. Siempre la oposición ayuda. Y esto aplicaba en el siglo XX, cuando el PRI era hegemónico y la oposición se juntaba, eso era algo bueno. Lo mismo es el día de hoy. La democracia requiere contrapesos y ahora son un poco mejores que hace 3 años, Pepe. Entonces el gran reto también es cuesta arriba, pero tiene mejores posibilidades, pues, de volver mayor debate, más acción legislativa, parlamentaria, más discusión. Como dices tú, me quedo con la frase de que esta nueva legislatura pues ya entra en un momento en que ya tiene menos miedo de que lo que tuvo la anterior, según el reporte de Integralia en tu reporte legislativo. Así es, Pepe, hay menos miedo y sobre todo, si bien es cierto la oposición no tendrá la fuerza para generar leyes propias o para hacer que sus iniciativas prosperen, sí tendrá la fuerza para evitar que las reformas a la Constitución que López Obrador quisiera hacer no pasen. Y me refiero sobre todo al tema electoral que le preguntaste a Reyes Rodríguez, el nuevo presidente del tribunal, hace 20 minutos. El hecho de que Morena no tenga los votos para cambiar la Constitución nos da cierta certeza de que la idea y obsesión de López Obrador de desaparecer al INE o de cambiar a los magistrados electorales no cuente con la posibilidad de ser aprobado. Y esto creo que ya en un país genera cierta tranquilidad de que muchas ideas radicales no se convertirán en realidad. Pues te agradezco mucho tu comentario, como siempre, Luis Carlos Ugalde, en el punto, en la llaga legislativa, lo que nos espera, pues, para los próximos 3 años. Ya empezó el tema de la ley de lo que se aprobó en la madrugada, ¿no? De hecho, al amanecer, a las 7 de la mañana, esta ley para la cuestión del desafuero y del castigo a los funcionarios corruptos y demás, donde se blinda al presidente de la República. Pero sí queda claro que seguirá marcando agenda la mayoría de Morena y sus aliados, claro, con sus aliados. Seguirá marcando la agenda legislativa y la oposición
como dices tú, difícilmente podrá marcar la propia agenda, a riesgo de que no prospere. Así es, Pepe, difícilmente, pero ya generar un veto a las medidas más extremas o negativas del gobierno ya es una ventaja. Y por cierto, simplemente decir a quienes nos escucha que quienes quieran revisar este reporte, es el 10º reporte que lleva a cabo Integralia. Los empezamos a publicar hace 10 años con el propósito de evaluar de forma objetiva y con indicadores qué hace el Congreso y cómo lo hace. Está disponible de forma gratuita en nuestra página de internet, que es www.integralia.com.mx. Ahí está. Y sobre todo invito a los legisladores para que vean qué hizo y qué no hizo la legislatura que terminó, para ver cómo mejorar lo que hace esta nueva que apenas inicia en estos días. Lo que deja claro este 10º reporte legislativo de Integralia es que el principal problema del Congreso es la falta de profesionalismo e independencia para ejercer un contrapeso efectivo ante el Ejecutivo. Así es, Pepe. Ese es el mayor problema. Muchas gracias. Que estés bien, Luis Carlos. Buenas noches, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.